Hola, bienvenidos al podcast de Aló Miami. Edición especial Yankee Elecciones. En noviembre del año 2024 habrá elecciones generales en Estados Unidos y son un verdadero jaleo. Afortunadamente, el análisis político es uno de los puntos fuertes de Yankee Marido y aprovechando que cada vez habla mejor español... Bueno, no hablo mucho, pero entiendo el español muy bien y cuando hablo en inglés, Belén me traduce. Sí, así que vamos a hacer una edición especial de este podcast con varios episodios en los que charlaremos así, en Spanglish, y donde Yankee Marido os explicará todo lo que necesitáis saber para entender las próximas Yankee elecciones. Esperamos que os guste. ¿Empezamos? ¡Empezamos! Hola, Yankee Marido. Hola, Belén. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Sí? Sí. Hoy traemos un episodio ligerito. Sí. Bueno, el tema es... Sí. Pero también tenemos noticias. Las noticias no son tan ligeritas. No. Ya, bueno, Yeah. pues venga, empezamos fuerte. Vamos a empezar con las noticias. Yes. There are some important things going on in Arizona. Sí, Arizona está la cosa caldeadita. Y sí, porque hay una ley Sí. que está muy... ¿Cómo se... How would you say when something just suddenly comes from out of nowhere and becomes the biggest story? Que ha salido como de la nada, ¿no? O sea, Sí. que de repente ha estallado Sí, esta ley. porque es una ley de 1864. Es una ley de 1864. Sí. Es decir, es una ley de los inicios de Estados Unidos como país. Sí, es... Well, en Arizona, Sí. es de antes del... ¿Cómo se dice? The statehood. Sí, es antes de que Arizona fuera un estado. Yeah. Es de cuando Arizona era un territorio. Yeah. And it was their law to outlaw abortion. ¿Y por qué en el siglo XIX Arizona prohibió el aborto? From looking online, it seems like it literally was just their initial code of laws. ¿Ah, sí? Yeah. O sea, en su código original de convivencia en ese territorio del oeste de Estados Unidos, sin ser todavía parte de Estados Unidos, Yeah. escribieron una ley relacionada con la prohibición del aborto. Yes. ¿Y por qué ha salido a relucir ahora esa ley? Well, it's because the Supreme Court of Arizona, not the United States Supreme Court, because they're both very conservative, Sí. they decided that that law, despite the fact that it hadn't really been enforced in over a century, Sí. can still be in effect. Es una locura, ¿eh? O sea, lo que ha pasado es que de repente ha saltado a la palestra esta ley de 1864 Yeah. porque el Tribunal Supremo de Arizona, no el Tribunal Supremo de Estados Unidos en general, sino Yeah. el del estado de Arizona, ha considerado esta ley de 1864 que a pesar de no haber estado vigente en un siglo aproximadamente, la consideran como que se puede seguir utilizando. Yeah. Es viable. Yeah, which remember, 1864, it's before like the germ theory of medicine existed. Claro, o sea, realmente en 1864 estamos hablando de ¿cuándo se inventó la penicilina? O sea, Oh, way estamos, later. claro, Yeah. o sea, es que estamos hablando de una ley relacionada con un proceso médico que antes de que existiera la medicina tal y como la conocemos a día de hoy. Yeah. So the law that had been in effect in Arizona, because Arizona already has a law against abortion, was a 15-week ¿Vale? law. And it also allowed for cases that involved incest and rape. Vale, o sea que hasta el momento Arizona como estado tenía una ley posterior que era la ley de las 15 semanas, Yes. ¿no? Es decir, que se podía proceder a abortar Yeah. antes de estar en la semana 15 y también protegía a la mujer en casos de violación, de incesto y cosas así. O sea, era Yeah. una ley más o menos normalita en cuanto al aborto. Right. Pero, So it was argued in courts that the law that was already, technically on the books, even though no one had thought about it in about 100 years, sí. it should still be enforced. Es que es una locura, ¿eh? Yes. O sea que han desempolvado una ley vieja y han dicho, no. ¿Qué tal si volvemos a esta ley del siglo XIX Yeah.
en vez de esta otra que tenemos más modernilla. Right. From the law from before we were even a state. Exacto, una ley que es de incluso antes de que Arizona fuera un estado de Estados Unidos, da igual. ¿Qué tal si volvemos a eso? A mí me parece fenomenal, han dicho. Y bueno, pues... And so this law, not only does it outlaw abortion pretty much across the board, Sí. the only exception it provides for is to save the life of the mother, which Sí. means no exception for incest. Claro, or en for esta rape. ley no se habla de semanas, Yeah. no se habla de ningún tipo de excepción médica. Lo único que se protege es que si la madre está en peligro de muerte, Yeah, es viable hacer un aborto. right. Pero claro, no fueron más allá en 1864. Yeah. So this whole story is kind of like a microcosm, a version in small of what's really going to be replayed in a lot of states in this country Sí. and just across the country in general. Claro, lo que dices es que esto puede ser como un microcosmos de lo que puede ocurrir en otros estados de Estados Unidos. Yeah. Desde que Roe versus Wade fue abolido, el derecho al aborto, los estados más conservadores han ido legislando o han ido incluso sacando leyes que ya tenían ahí preparaditas Right. para cuando esto ocurriese. Yes. Y esas leyes son muy restrictivas. En algunos casos son bestiales. Estamos Right. hablando de que no se puede abortar a partir de la semana 6 del embarazo. Yeah. Es algo que ni siquiera sabes que estás embarazada muchas veces antes de esa semana. Yeah, yeah. Entonces, lo que dices es que pueden ir incluso más atrás y volver a legislación de hace 100 años right. para hacer el aborto todavía más inaccesible y todavía más penalizable contra la mujer y contra los profesionales que lo hagan. And what's happening within Arizona is also what's happening in a lot of states where these things are occurring is you're having the population trying to get a referendum on the ballot so they can vote for the right for abortion. Sí. You're having legislatures fighting between Democrats and Republicans trying to have a more, I would view as a sane law over abortion as well. And you're having Republicans fighting over themselves, people who are extremely pro-life and super rabid about it versus people who see, if we act like we're this pro-life before the election, we're going to lose. Claro. Lo que dices es que en Estados Unidos ahora mismo este tema del aborto es un hervidero que va a afectar muchísimo a las elecciones, porque en los distintos estados de Estados Unidos hay varios debates todos a la vez. En algunos estados incluso se van a convocar referéndums para preguntar a su población qué quieren hacer con el aborto, Yeah. a la vez que están votando en las elecciones generales. En otros estados, los republicanos y los súper ultraconservadores están en lucha porque los ultraconservadores quieren regular el aborto muchísimo y los republicanos saben que eso les va a hacer perder votos porque hay republicanos que están a favor del aborto. Y claro, todo esto también está chocando contra ese sentimiento generalizado de, a ver, ojo, no podemos tocar demasiado el aborto porque eso nos va a hacer perder votos. Yes. Dejemos esto para después de las elecciones. Right. And in Arizona, it's a particularly dangerous state to have this problem because we've talked about like Florida, we've talked about some other states that are pretty red, right? Arizona was red, but it's trending more towards purple, even almost a blue state. They voted for 2 Democratic senators, and their governor is also a Democrat now. O sea que Arizona es un poco el contrario de Florida. O sea, si Florida antes era menos rojo que ahora es muy rojo. Yeah. Rojo en el sentido republicano, Right. obviamente. Arizona realmente es un estado en el que tener este tipo de conversaciones es complicado, porque Arizona, a pesar de que ha sido un estado conservador tradicionalmente, Yeah. Ahora mismo tiene 2 personas en el Congreso que son demócratas. Sort of. ¿No? Well, Bueno, one of them became an bueno, independent. Es Yeah. verdad, una es la traidora esta que Yeah. no es demócrata de boquilla, Right. solo. And now is not even anymore. Ahora ya es Yeah. independiente, que se ha ido del Partido Demócrata, es verdad. Pero claro, o sea, lo que me refiero es que en Arizona en algún momento la población ha votado demócrata. Es decir, no es uno de esos estados como, yo qué sé, Alabama, que siempre votan republicano por inercia, sí o sí, Right. o sí o sí. Right. No, Arizona realmente hay un debate, hay una posibilidad de ganar o perder para el Partido Republicano. Yes. And their previous governor, who was a Republican, loaded the Supreme Court of Arizona with conservatives, Cierto. which means that now they have the issue of
a non-elected body that's making incredibly rash decisions for the whole rest of the state. Cierto, es que de hecho en el estado de Arizona, en el Tribunal Supremo, todo esto está ocurriendo porque el gobernador de Arizona, republicano, hizo packing del Tribunal Supremo de Arizona, es decir, llenó el Tribunal Supremo de Arizona de nuevos jueces, porque el Tribunal Supremo, tanto el de Arizona como el del país en general, tiene un número limitado de jueces, pero ese número limitado de jueces puede ser extendible. Yeah. Es decir, el gobernador o el presidente del gobierno puede decidir meter más jueces, porque, por ejemplo, en el Tribunal Supremo de Estados Unidos ahora mismo hay 9 jueces, ¿no? Esos 9 jueces podrían ser 15, por ejemplo. Right. O sea, nosotros ahora tenemos un problema y el aborto ha pasado a ser ilegal en gran parte de Estados Unidos porque hay 9 jueces en el Tribunal Supremo y la mayoría de esos jueces son conservadores. Right. Biden podría haber metido más jueces, pero no lo ha hecho, porque esto está mal visto. Yeah, it will, and because it's also scary that it might create an arms race of every time you have a new president of a different party, they add more. Pues mira, claro, es que es eso, o sea, realmente lo hacen porque no, eso no se hace, eso es como jugar sucio. Y los demócratas no juegan nunca sucio. Y además, claro, esto puede crear un precedente, porque ¿qué pasa si Biden, imagínate que Biden mete a otros 5 jueces más liberales. Y entonces, claro, luego gana las elecciones Donald Trump. Y entonces Donald Trump mete a otros 20 jueces en el Tribunal Supremo. Y entonces, en cuestión de unos años, terminamos teniendo un Tribunal Supremo que son 100 personas votando, ¿no? Que a mí no me parece mal, sinceramente. O sea, lo que me parece mal es que esto ocurra. ¿Por qué? Porque los demócratas nunca juegan sucio, pero en el Tribunal Supremo de Arizona, que como os digo, está gobernado por republicanos en ese momento, que deciden ampliar el Tribunal Supremo y añadir unos cuantos jueces que son los que han hecho que esta ley de 1864 de repente pase a ser relevante. Right. And so the Supreme Court has given the state 2 weeks to basically come up with something else before the law goes back into effect. Ah, sí, o sea, les han dado como un ultimátum al Congreso de Arizona de, bueno, a ver, tenéis 2 semanas para hacer otra ley que sea mejor que esta de 1864. Ojo, que es difícil debatir. Yeah, and so the current governor of Arizona, Katie Hobbs, who, as I said, was a Democrat, she barely managed to win election, by the way. I mean, it's a razor-thin margin in that state. And she's trying to convince the legislature of her state, which is just barely controlled by the Republicans, to support new legislation to bring back some sanity to the law. Las está pasando canutas, vaya. ¿Cómo se llama esta gobernadora? Katie Hobbs. Katie Hobbs. O sea que Katie Hobbs, que es la gobernadora actual de Arizona, que es demócrata, pero que ganó las elecciones por los pelos, ahora las está pasando canutas para conseguir el apoyo suficiente en el Congreso, porque ella misma no tuvo una mayoría holgada en Arizona. Entonces realmente es un momento complicado para el Congreso de Arizona. Yeah. And so the Arizona legislature has other things in mind. I mean, they have Republicans all over the country even saying, pass something, because they don't want there to be a referendum on the ballot that screws them in the election. Claro, sí. So the Republicans in the legislature, though, they have other things in mind. They're basically saying no. And in fact, one of the members of the Republican legislature invited some like super radical pro-life people to have a prayer circle on the floor of the legislature. O sea que en el Congreso de Arizona ahora mismo están las cosas muy, muy, muy calientes. La gobernadora está diciendo, bueno, a ver, si no consigo que se apruebe una ley mejor que la de 1864, por lo menos sí que puedo convocar un referéndum el día de las elecciones para preguntar directamente a los ciudadanos qué quieren hacer con esto. Pero claro, entre medias puede pasar a estar vigente esa ley del siglo XIX. Entonces, por otra parte, los republicanos, hay algunos republicanos que están diciendo, a ver,
sí, haced una ley porque esto nos va a salpicar en la cara en las elecciones, porque si hay un referéndum es muy probable que gane el derecho al aborto. Right. Not only that, but also that brings people out to vote and they'll probably support Biden. Claro, they'll eso, vote for another Democrat in the Senate. Sí, esto es un motivo más para levantarse del sofá y salir a votar para la gente de Arizona. Entonces eso no le interesa al Partido Republicano. Right. Pero por otro lado hay un ala ultraconservadora del Partido Republicano que incluso ha organizado una especie de círculo de oración en el suelo del Congreso. Right. To the point where they were literally speaking in tongues. ¿En like serio? in their prayer circle, yes. Que incluso estaban lo que llaman aquí speaking in tongues, que es como hablando en lenguas, que es cuando la gente que está orando en el cristianismo protestante, hay una serie de iglesias que están convencidas de que Dios puede hablar a través de ellos. Right. Y entonces ponen los ojos en blanco y se ponen a hacer ruidos tipo bla, 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 y eso se supone que es que están hablando casi en nombre de Dios, ¿no? Yes. Bueno, pues esto ocurrió en el Congreso de Arizona. Yeah. Así estamos. Yeah, video of it's gone viral. Yeah, it's really freaky. Very freaky. Yeah. There's currently an effort to... Espera. Yeah. Freaky. Freaky no como freaky de qué freaky, sino freaky de acojona. Yeah. Okay. Es importante la traducción. Okay. Seguimos. Yeah, so, I mean, it's a tricky situation for both Trump and Biden. Well, for Trump, it's tricky because he says he wants to leave it for the states to decide. Sí, una cosa que quería comentarlo contigo, porque lo he estado viendo mucho esta semana, lo de que Trump ha hecho unas declaraciones diciendo que a él le parece bien que cada estado decida si el derecho al aborto tiene que ser o no, básicamente. Right. Es dejarlo en manos de los estados. Yes. Y me parece muy curioso la sorpresa, el que de repente la gente diga, ¡hala! Trump está diciendo que se deje en manos de los estados, pero si realmente ese era el objetivo de que Roe versus Wade se derogara. Right, yes. ¿Sabes? O sea, no entiendo la sorpresa de la gente. Obviamente, Donald Trump quiere que cada estado haga lo que quiera y no meterse él. Yeah, well, the thing is that when he was running for president in 2016, he had always been pro-life before then, right? Sí, es verdad. Antes del 2016, él había dicho en entrevistas que estaba a favor del derecho al aborto. Pero claro, hay un Trump antes de ser presidente y Trump después de ser presidente. Right. So as he's running for president the first time and being asked about this issue, which he had no real familiarity with, he was saying things even farther to the right of the pro-life people in this country, saying, well, I think there should be punishment for the women who get abortions. Yeah. And so it seemed like he was willing to go along with con la prohibición federal. Yes. Ya, o sea, lo que dices es que cuando él empezó su campaña para ser presidente, en un momento dado sí que dijo en 2016 que estaba en contra del derecho al aborto, y no solo en contra del derecho al aborto, sino que estaba a favor de la penalización a la madre en el aborto, que eso ya son palabras mayores. Entonces, había un sector de la población que esperaba que Donald Trump fuera un paso más allá y defendiese en esta campaña electoral la necesidad de crear una ley federal contra el aborto en Estados Unidos. Right. Lo cual, de todas maneras, Biden está haciendo lo contrario. Se supone que Biden está a favor de una ley federal en contra de la prohibición del aborto. Right. And for Biden, he's able to pretty much just come out and say this. For Trump, he has to be somewhat coy. Whether he cares about it or not, Republicans, for the most part, don't want to say, we want to pass a national ban, because they know how poorly it polls nearly everywhere. Sí. But that doesn't mean that if Trump gets reelected president and a bill comes across his desk saying this outlaws abortion across the country, he's not going to sign it. He's going to sign the bill. Oh, por supuesto. Sí, o sea, que una cosa es que no lo diga abiertamente y otra cosa es que no estuviese él dispuesto a firmar una ley que llegase a la mesa del despacho Oval. Trump firmaría sin dudar una prohibición del aborto a nivel federal. Pero esto es un poco lo mismo que pasaba antes de que se derogara Roe versus Wade. No decían abiertamente queremos implantar la prohibición del aborto en Estados Unidos. De hecho, ni siquiera los jueces, cuando fueron
entrevistados en el Senado para ser nominados definitivamente a jueces del Tribunal Supremo, ellos no eran tampoco claros con esto porque sabían lo que se jugaban. Well, yeah, but that especially has always been like a kabuki dance, Sí. where everyone knows the background politics, even if you aren't willing to say it openly. Claro, o sea, hay una hipocresía aquí porque no se dice a las claras, pero todo el mundo sabe lo que quieren unos, que es prohibir y penalizar a las mujeres por abortar. Yeah. Y lo que quieren otros, que es dejar en paz a las mujeres y dar el derecho al aborto. Right. Y parece que es como que, no sé, se traen aquí, como dices tú, una danza, ¿no? Que, bueno, Yeah. en fin. Yeah. And so for Biden, we've talked about this before with the Dobbs decision. Anything that puts abortion as the topic kind of helps Biden because it's generally popular. Sí. Right? Yo sinceramente creo que es su baza más importante para ganar las elecciones. Yeah, bueno, yeah. yo y mucha gente. Lo creo. Yeah, because in place of the enthusiasm that Biden completely lacks, an enthusiasm to make sure the right for abortion is instated can drive a lot of people to vote. Sí, a falta de un plan de ataque, tenemos un plan de defensa. Y si hay algo que va a hacer que la gente vote en masa, es el tema del aborto. O sea, parece que es como una de esas cosas que tocan la moral a las suficientes personas Right. como para lanzarse a votar y votar por Biden, lo cual Biden obviamente pues lo utiliza. Right. And so Biden just the other day, he was taking questions from the journalist pool. And one of them asked him what you have to say to Arizonans in the face of this law, from the 1800s being put into effect. And he said, well, vote for me. I'm in the 20th century. Ay. I'll put the little clip right here. Elect me. I'm in the 20th century, 21st century. He corrected himself at least. O sea, que cuando le preguntaron a Biden, presidente, ¿usted qué opina de lo que está pasando en Arizona? ¿Que van a volver a una ley del siglo XIX? Biden dijo, pues que voten por mí, que yo estoy en el siglo XX. Yeah. Cagada ahí, ¿eh? I know. Es que le patina, hace estos patinazos constantemente. A ver, Biden, estamos en el siglo XXI desde hace 24 años exactamente. Yeah. I mean, at least his heart is in the right place. Sí, su corazón estaba en el lugar correcto. Es una frase muy bonita para defender a Biden, Adam. Yeah. Well, anyways, let's move on to our topic. Vamos a dejar de hablar del pegatinas. aborto. Muy bien. Vamos a dejar de hablar del aborto, vamos a hablar del tema de esta semana, que está relacionado con las elecciones. Pero es un tema muy ligerito, por lo cual yo estoy muy feliz, porque hay veces que los temas son un poco deprimentes. Sí, pero primero vamos a hacer una pausa. Venga. Hola, soy yo, Belén. Me cuelo por aquí rápidamente para deciros que, además de trabajar en el contenido de este podcast y en los que hacemos para Patreon, durante el 2023 estuve trabajando en un proyecto en paralelo. Me puse a escribir sobre mi aventura americana. Empecé contándoos por qué me fui de España, cómo y cuándo aterricé en Estados Unidos, qué cosas he visto y me han ido pasando por aquí, y sobre todo, qué es lo que me ha hecho ir desmitificando la vida al otro lado del charco. Esa historia, que no es sencilla, pero que es la mía, ahora es un libro al que he llamado Deshacer las Américas. Deshacer las Américas verá la luz a finales del mes de mayo con la editorial Geoplaneta, pero ya está en preventa y podéis haceros con él a través de cualquiera de las grandes plataformas online de venta de libros. Aunque también puedes bajarte a la librería de tu barrio y encargárselo a la persona que atienda ese negocio pequeño. Y así haces dos buenas obras. Apoyas al comercio local, que cada vez está más en riesgo por culpa de las grandes empresas online, y también me das tu apoyo a mí, que he escrito este libro con muchísimo esfuerzo y todo el cariño. Y si te gusta mi podcast, si me sigues desde hace tiempo en redes sociales y te apetece poner en contexto todo lo que he ido contando, Deshacer las Américas es que te va a parecer muy interesante. Para que no te quedes sin él, te dejo el enlace de la preventa en las notas de este podcast. Muchas gracias. Ya estamos de vuelta. Sí. Y vamos a hablar de las pegatinas. I know you're enamored with our stickers. A mí me encantan las pegatinas. Yo tengo una pequeña colección. Yo intento no coleccionar cosas porque luego pienso, qué tontería, ¿qué hago coleccionando esto? Pero la verdad es que no puedo evitar
comprarme muchas pegatinas en Estados Unidos y soy una enamorada total del concepto de la pegatina yanqui electoral. Yeah. And in terms of American politics, for sure the most recognizable sticker is the I voted sticker. Sí, o sea, en Estados Unidos te dan una pegatina cuando vas a votar. Yeah. Que pone he votado. A mí esto me parece una fantasía. Y de verdad que creo, es una de las pocas cosas que me gustaría que se copiaran en España. Yeah. Porque me parece que le da una dignidad al hecho de votar, Right. el que la gente se ponga en la solapa la pegatina de yo he votado, ¿no? Para animar a otros a votar. Yeah, and the idea was to create a sense of community sort of as well, where it's like people feel like I'm part of the community because I also have the sticker. Sí, lo que dices es que esto de la pegatina te genera como una sensación de comunidad, ¿no? Porque tú tienes la pegatina, tú también quieres la pegatina para formar parte de ese grupo que ha votado, ¿no? Yeah. Pero por otro lado, la verdad es que me parece muy curioso que en el mismo país en el que se intenta restringir muchísimo el voto y evitar que la gente vote, que determinada gente vote, por otro lado, se fomente el voto con esto de las pegatinas, ¿sabes? Es muy contradictorio. Yeah. I think it just has to do with, something becomes a tradition. But I'll get to that. Vale, o sea, esto es una tradición, vamos a llegar a ese punto. Venga, Yeah. empieza a explicarnos, cuéntame. Yeah. So the actual origin of the I voted sticker is shrouded in mystery. ¿Ah, sí? ¿No se Yeah. sabe cuál es el origen de esto de las pegatinas? Yeah, which it's kind of surprising because I voted stickers aren't something that like dates back to the 19th century. They're not that old. Exacto, o sea, no pueden ser más viejas que la ley del aborto de Arizona. Yeah, in fact, the earliest reference I could find to the I voted sticker was an article in my hometown paper, the Miami ¿Ah, sí? Herald. Yeah. ¿Ah, sí? O sea que la primera referencia en un periódico sobre esto de la pegatina de he votado, la encontraste en un periódico de Miami Yeah. de 1982, has dicho. Yeah, and it refers to the stickers being used since sometime around the 1950s. Vale, o sea que ya hablaban de las pegatinas que se utilizaban desde los años 50. Yeah, and apparently, like local businesses were even giving discounts and promotions to customers who were wearing one. ¿Ah, Right? sí? Yeah. O sea que se les hacía descuentos incluso en algunas tiendas para aquellos que llevasen la pegatina puesta, pegada en la solapa. Yeah, and so by the mid 1980s, it was a trend that just like was quickly spreading, and like election boards, because you have basically a board of elections who decides how things are run in every single state and county, Sí. began designing and printing out stickers to hand to their voters. Vale, o sea que como cada estado funciona de manera diferente, tienen un comité electoral diferente donde eligen cuáles son sus propias normas, esta moda de la pegatina enseguida se extendió por todo el país y muchos comités electorales de esos condados o estados de Estados Unidos empezaron a decidir qué querían hacer ellos acerca de esto de las pegatinas. Right. By the late 1980s, the stickers were being offered in all 50 states. Ah, vale, o sea que a finales de los 80 es cuando realmente podíamos empezar a encontrar este tipo de pegatinas en todas las yanqui elecciones de los 50 estados. Right. And like everything in America, even the I voted stickers aren't like one size fit all. There isn't just like a universal I voted sticker. Yeah. The design varies by state or even just by county. Sí, si algo hemos aprendido con este podcast de las yanqui elecciones es que todo varía en función del estado. Y en este caso incluso del condado, ¿no? Yeah. O sea, hay muchísimos tipos de pegatinas de he votado diferentes. Yeah. No solo una que diga he votado para todo el país. Right. Having been a voter in Miami-Dade County, I used to receive a sticker that said I voted in 3 different languages, English, Spanish, and Haitian Creole. Me acuerdo, y tengo una por ahí guardada. Yeah. Sí, las pegatinas que te daban en el condado de Miami-Dade ponía he votado en 3 idiomas diferentes. Yeah. No solo ponía I voted, sino que ponía I voted, he votado Yeah. y je voté o algo así en criollo haitiano, porque son las 3 lenguas más comunes en la zona de Miami-Dade. Yeah. Frequently, designs will incorporate some native element. Like for my most recent vote, I received a sticker that had the outline of the state of Tennessee. Sí, es verdad, ahora que vivimos en Tennessee, cuando fuiste a votar en las primarias te dieron una pegatinita que tenía la forma del estado de Tennessee, no era redondita como la de Miami,
sino que era alargada como el estado de Tennessee. Or like voters in Georgia, Georgia's known as the peach state. Sí. So most of the I voted stickers there have a peach. Ah, tienen un melocotón. Ah, qué curioso. En las elecciones en Georgia, por ejemplo, pues te dan una pegatina que incluye un melocotón, porque Georgia es el estado del melocotón. Yeah, and so like Gwinnett County, Georgia, right? Which is one of the most diverse counties in the country. ¿Sí? Their sticker has the peach and it says, I voted in 5 different languages. Ah, sí. O sea que uno de los condados más diversos de todo el país Yes. está en el estado de Georgia. Yeah. ¿Quién se lo iba a imaginar? Se llama el Gwinnett County y en esas pegatinas de he votado viene en 5 idiomas. Yes. He votado. Viene Yeah. en inglés, en español, en coreano, en chino y en vietnamita. Yes. Some places even try to get kids involved in the voting process before they can even vote by having an I voted sticker design contest. Ah, o sea que en algunos condados incluso hacen concursos en los que se pide a los niños que hagan los diseños de estas pegatinas para fomentar que luego cuando sean más mayores vayan a votar. Yeah, in dozens of counties across the US, they've had contests, although there's one in New York that went viral because the winner was so ridiculous. ¿Sí? Yeah. O sea que ha habido un montón de concursos en un montón de lugares de Estados Unidos, pero por lo visto hay un diseño en Nueva York que se hizo viral porque era completamente ridículo. A ver, Yeah. enséñame. Yes. Dios mío. Yeah. Es horrible. Yeah. It also received, I think it was something like 150,000 votes in its Es county. un poco... Bueno, mira, o sea, no me disgusta tanto. Okay, sorry. It earned 228,000 votes. It was designed by a kid who's named Rowan something. Hudson Rowan designed it, a 14-year-old. Ah, o sea, que lo dibujó alguien que tenía 14 años. Es una especie de araña con cabeza un poco como cadavérica, humana, con los ojos rojos, las patas azules, agua marina, y pone I voted como si fuera un graffiti detrás. Yeah. La verdad es que es muy adolescente la pegatina. A mí me mola, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Tiene su punto. Yeah. Es un poco rollo Basquiat, ¿no? Okay. ¿No te parece? Así un poco rebelde neoyorquino. No Yeah. sé, fea de narices, pero mola. Yeah, yeah. Bueno, pero vamos, de todas maneras, esta ya no la dan, claro. So it was given for a year. This was in Ulster County, New York. ¿Y qué año? 2022, I Ah, believe. vale, esto, o sea, esta la dieron un año, de verdad. Yeah. En 2022. Yeah, because they had another contest the next year. And Ah, claro, it was a o much sea- more normal. Vale, o sea, hacen concurso todos los años. Todos los años Yeah. la van cambiando, pero esto no ocurre en todos los condados. No. Hay condados que no la cambian nunca. Yeah, and have much more generic looking. Sí, normalmente tienen Stickers. siempre los colores rojo, blanco y azul, Oh, yeah. ¿no? Y es como, son como más, pues eso, patrióticas, por así decirlo. Y siempre tienen, como has dicho antes, un componente local, ¿no? Yeah. Por ejemplo, Well, eso, usually, yeah. lo de el escudo de Tennessee con la forma de Tennessee, del estado. Right. O, por ejemplo, en esta de Nueva York, que me ha mandado una seguidora, me ha mandado las Yeah. pegatinas. Y en la de la ciudad de Nueva York de este año, por ejemplo, sale el skyline de Nueva York, que Right. yo entiendo que casi seguro que lo ponen siempre, ¿no? Es como muy típico de Nueva York. Yeah. Y pone I voted y la V es como un check. Yes. And the other very prominent form of political involvement using stickers can be seen driving around. Ah, sí, sí, Yeah. sí, sí. No solo hay fiebre de pegatinita de poner en la solapa, que de hecho Yeah. no se ven tanto en la solapa. O sea, Right. te la siguen dando, pero la gente no se la pone tan habitualmente. Cuando yo Yeah. estaba en la oficina, había muy poca gente que aparecía con la pegatina puesta y la llevaba todo el día. Yeah, although it's hard to know how many of them actually went to vote. Bueno, sí, claro, también es verdad que a saber quién votó y quién no. Pero es como que lo de la pegatina parece que en este mundo en el que vivimos tan aislado es como menos frecuente de ver, pero las pegatinas en los coches... Yes. Madre mía, la fiebre, ¿eh? Yes. Oh, yeah. We need to talk about that. People use bumper stickers to express all kinds of messages in America. De todo tipo, o sea, no Yeah. solo electorales, es que realmente la gente comparte información de más a través de pegatinas en sus coches. Yeah, you know all of someone's hobbies,
cuántos hijos how many kids, tienen, si tienen perro o gato, si han corrido una maratón, si han ido a algún parque nacional, ¿qué más? Porque ponen las millas que han corrido, si han hecho un Ironman, si tienen un Apple, si tienen un Mac, ponen la manzanita. I have seen that in Spain. Sí. Hay algunas que han llegado a España, han llegado las de los hijos, han llegado algunas pegatinas a España. Siguen siendo los reyes, los estadounidenses, en cuanto a pegatinas. Por ejemplo, la de los hijos ya se ha pasado a la moda. Ya la gente no pone los hijos. Pero sí que es verdad que las pegatinas de humor, por ejemplo, yo creo que serían ahora la moda, ¿no? Por lo menos, últimamente las que he visto tienden a ser más pegatinas graciosas que otra cosa. Antes eran como más descriptivas, de... mi perro es mi hijo, cosas así, ¿sabes? O, my son gets straight A's. Sí, o preferiría estar pescando, ¿sabes? ¿No? Que es como, vale, sí, ha quedado claro, te gusta la pesca. Ahora son más como de chistes, como de humor, yo creo. Okay. Pero sí que es cierto que se siguen viendo pegatinas electorales. Right. Sobre todo pro-Trump y pro-Biden. Pero en España... a pesar de que han llegado algunas pegatinas, que me parece que es información completamente innecesaria, pero bueno, si a la gente le hace ilusión, que pongan las pegatinas que quieran. Pero lo que está claro es que en España nunca pondríamos una pegatina del partido al que vamos a votar en las elecciones. Right. Y eso aquí está a la orden del día. Yeah, well, the reason it's been... it's had a long time to become a tradition in the US. Like, the idea... of bumper stickers has only been around for like 10 years in Spain. I don't know. Sí, y además bumper stickers, que ni siquiera son pegatinas, porque en España ves más pegatinas en el cristal trasero del coche. Pero en Estados Unidos el bumper sticker, bumper es el paragolpes, el poner una pegatina ahí en el parachoques del coche, realmente es una auténtica tradición. Bumper stickers first came into wide use in the 1940s. Sí, desde los años 40. Where... it would be how tourist resorts would promote themselves, right? They would hand them out, of course. But there were also, apparently, if you went to Rock City, which is right near us in Tennessee, if you left your car in the parking lot, an attendant from Rock City would go out and smack one of their stickers on your bumper so that you would drive around and promote their park for them. ¿Ah, sí? Yeah. O sea, que empezaron los resorts turísticos a hacer esto como una forma de marketing, una forma de publicidad. De hecho, lo que dices es que aquí en Rock City, que está al ladito de nuestra casa, dices que en un inicio lo que hacían era que los coches que aparcaban en el aparcamiento, había un tipo encargado de pegarte una pegatina en tu coche para que te fueses con la pegatina puesta haciendo publicidad del lugar. Muy fuerte. And as far as political bumper stickers go, 1952, all the way back then, it was the year the first national presidential campaign saw heavy use of bumper stickers. ¿Ah, sí? O sea que la primera campaña electoral que utilizó muchísimo esto de las pegatinas fue la de 1952. Yes. Wow. Dwight D. Eisenhower. Or Ike. His nickname was Ike. Sí. I like Ike. Yeah, and there were I like Ike bumper stickers that Había pegatinas, sí, las he visto en alguna tienda vintage de estas. And it was printed onto untold hundreds of thousands, maybe millions of stickers that were just given out to supporters. And ever since, campaign bumper stickers have just been a thing. O sea que como esto lo empezaron ellos, pareció que, bueno, que funcionó muchísimo, porque claro, es que las pegatinas es un medio de comunicación brutal, sobre todo en esa época en la que no existían otros medios de comunicación más potentes. Right. Y entonces esto se ha quedado ya para siempre, para todas las elecciones. Right. Although the stickers used to be given out for free at like campaign locations, and now you have to pay for them. La vida continúa en Estados Unidos. Lo que antes era gratis, ahora se paga. Yeah, but it's not just because, it costs them money to make the stickers. No, claro. It's because, well, they want to sell it to you online and they want you to provide your name, your address, your email address, so they can start hitting you up for donations. Claro, o sea, no solo realmente las cobran para que ese dinero pase a ser parte de la financiación de la campaña, sino que es que como las compras online, al comprarlas online tienes que rellenar un bonito formulario, dar tus datos privados que van a ser utilizados para que luego te machaquen constantemente a la hora de pedirte donaciones. Yeah, and the format that sort of became standard soon after,
the political bumper sticker became a thing was, having the last name of the candidates and then the year. So it'd be Trump, Pence, 2016, or Obama, Biden, 2008. Sí, right? siempre son así, ¿no? Siempre es presidente, vicepresidente y el año, ¿no? Yeah. Trump, yeah. Pence, 2016. Yeah, my parents had a Kerry Edwards in 2004 ¿Sí? when that was the presidential ticket that the Democrats put up against George W. Bush. Sí. And I remember Stan, my mom's partner, Sí. drove my mom up to a family reunion Sí. in Alabama. And his family is, Very most of conservative. them are very conservative, yeah. Claro. O sea que dices que tú recuerdas una pegatina demócrata en el coche de tu madre cuando eras pequeño. ¿En qué año? For the 2004 Bueno, election. en el 2004, o sea, no Yeah. tan pequeño, pero vamos, sí. Y dices que por parte de mi suegro, Yeah. en su familia de Alabama, eran más de pegatinas conservadoras republicanas porque obviamente estaban en Alabama. Yeah. Nada sorprendente. Yeah, and so at the family reunion, one of his relatives did a little passive-aggressive act of political sabotage and stole the Kerry Edwards bumper sticker from his truck. Yeah, No. O sea, que le quitaron a tu madre la pegatina demócrata. yeah, Uno de esos familiares, estando en Alabama, le quitó del coche la pegatina demócrata. Yes. Ay. yeah. And, well, expressing your political opinion on your car can come at a personal risk. Claro, pero esto es lo que te digo. A ver, es cierto que te puede pasar algo así. Que te puede el primo gracioso te quita la pegatina, ¿no? O incluso te pueden poner una pegatina de Trump, imagínate. Right. Yeah. Pero realmente yo lo que me doy cuenta es de que poco pasa. Para lo que podría pasar, me da la sensación de que la gente es, uno, muy valiente a la hora de poner sus pegatinas en el coche, porque no ves coches rayados, no ves, ¿sabes lo que te digo? O sea, no ves violencia a raíz de esto. Porque además, si ocurriese eso, la gente dejaría de poner las pegatinas. Right. Y no parece que pase. Well, things have happened. ¿Sí? ¿Sí te ha pasado? So there was a story in 2016 Sí. of a disabled woman in North Carolina who her car broke down on the side of the road. She called up her mechanic to, come and pick her up. Sí. And the tow truck that was dispatched to pick up her car, Sí. the driver, when he was going to hook up her car, he walked around the back of the car and saw a Bernie Sanders bumper sticker and said, "I'm not giving you a ride." And left Anda her. ya. Yeah. O sea, lo que dices es que en el año 2016 hubo un incidente por el cual una mujer que además dices que tenía un problema de movilidad Yeah. se quedó tirada en la carretera. Entonces llamó a una grúa y el gruista dio una vuelta alrededor de su coche para ver cómo lo podía remolcar y cuando dio esa vuelta vio una pegatina de Bernie Sanders en su paragolpes. Yeah. Y entonces fue a la mujer y le dijo, se va usted a quedar aquí. Yo me voy. Yeah, he was a Trump supporter, by the way. Vota Trump. Yeah. Muy bien. Bueno, vale, sí. O sea, estas cosas te pueden ocurrir. Yeah. No son muy habituales. O sea, me estás contando esta historia porque entiendo que llegó a las noticias. Yeah, it was a news story. O sea, no es algo que ocurra habitualmente. Le tocó el imbécil de turno. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que me parece que poco pasa, sinceramente. Para lo radical que está la gente, me parece que poco pasa. There's more to be afraid of from the people who have the stickers all over their car than being a person with a sticker on your car. Sí, también es cierto que hay muchísimas más pegatinas pro-Trump que pro-Biden. Yo supongo que Nueva Inglaterra se llenará de pegatinas pro-Biden en algún momento de la campaña. Yeah. Pero de momento, las pegatinas pro-Trump en los últimos años, nosotros, que también es cierto que nos hemos movido en un área muy conservadora de Miami a Tennessee, en esta zona en la que vivimos son muy habituales las pegatinas pro-Trump. Pero claro, estamos en un entorno seguro para ser un trumpista. Si tú te presentas con estas pegatinas en el centro de Boston, a lo mejor sí que te pasa algo. Yeah, but I would say you definitely see way less pro-candidate bumper stickers outside of election time. Sí, fuera del periodo de las elecciones, la verdad es que es raro seguir viendo pegatinas electorales. Hay gente que sí que las conserva. De hecho, me estoy acordando de un vecino de mi Yankee familia en Boston que tiene un coche bastante viejo y lo tiene cubierto completamente, la parte de atrás, lo tiene cubierto de pegatinas
de candidatos demócratas de un montón de elecciones de años pasados, ¿te acuerdas? Que siempre lo tienen en la calle. Y realmente, claro, o sea, ahí sí que se ve que, claro, no se han molestado en rascar la pegatina después de unas elecciones y ya han ido poniendo y tienen una pequeña colección. Pero esto no es lo normal. Normalmente, fuera del periodo electoral, no se ven pegatinas electorales tan habitualmente. Although sometimes you do see the super, super, super old sticker and like you know that car has not been properly washed since the 88 election because it has a Dukakis sticker on it. Sí, Dukakis. O también hemos visto, todavía se ve alguna vez en algún coche muy viejo, alguna pegatina de Obama. O sea, sí que, o Kerry, incluso hemos visto. I can't place the exact movie I've seen it in, but I've seen it at least in a movie or TV show a few times where to get across the point that this person is broke or something, they have an old car with a sticker that's like laughably ancient. Sí, es una manera de mostrar, por ejemplo, en una película, si lo que quieren es decirte que esa persona no tiene mucho dinero y que se mueve con un coche viejo, es probable que pongan ese coche con una pegatina de a lo mejor unas elecciones de hace 8 años, ¿no? Como muestra de, fíjate el coche que lleva. And while you don't see that many of the like election stickers outside of election time, you do still see plenty of political stickers making some other point on the road. Sí, cierto. Hay muchas pegatinas relacionadas con la política, no necesariamente con los candidatos políticos. You've shared plenty of photos, by the way. Sí, en mi cuenta de Instagram suelo poner bastantes pegatinas, bueno, pues que me van sorprendiendo, ¿no? Si no son ultra religiosas, son ultra conservadoras, normalmente. I mean, there are so many pro-gun stickers that I don't think we've ever gone for a drive more than 10 minutes where we don't see at least one. Sí, es verdad. Hay tantas pegatinas que son pro armas, porque la gente que está muy involucrada y que defiende a saco el tema de las armas es también muy de decirlo a alto y claro. Y entonces se compran estas pegatinas, las ponen en sus coches, normalmente en sus trucks, más que en sus coches, porque son furgonetas. Y es verdad que no puedes conducir más de 10 minutos desde donde vivimos sin ver algún coche que tenga algún tipo de referencia a la segunda enmienda o a las armas en general. Lots of silhouettes of rifles. Sí. O la parodia de los miembros de mi familia, pero en vez de ser niños son guns. Distintas armas. Sí, esa es bastante habitual. You get all kinds of generic pro-gun messages, lots of just even fascistic imagery. Sí, hay imaginería fascista que se puede ver. También hay muchas pegatinas relacionadas con milicias. Lo de los 3%ers o el The Punisher también, o el We the People, las 3 primeras palabras de la Constitución, ¿no? Sí que es verdad que son pegatinas políticas muy conservadoras, pero no súper claras, ¿sabes? No súper voy a votar a esta persona o yo siempre voto a este partido. Oh, the other big one that we see tons and tons of are the ones with the Gadsden flag, the yellow flag with the rattlesnake on it that says "Don't tread on me". Sí, es verdad. La de los libertarios, la de Don't tread on me, que es la serpiente esta libertaria, esa es muy, muy habitual y de hecho es tan habitual que lo que es habitual es ver la matrícula, porque también puedes hacerte la matrícula personalizada y tener esa imagen de la Gadsden flag en tu coche. Which is offered in about a dozen different states, I think. Sí, ¿no? La ofrecen como en una docena de estados. No la tienen en todos los estados porque obviamente hay estados más libertarios que otros. Pero sí, eso es un básico, que básicamente lo que te viene a decir es que esa persona está en contra de los impuestos, en contra de la legislación, en contra de que exista un gobierno federal, ese tipo de cosas. The other thing that you see a lot of are the Blue Lives Matter stickers. Sí, las pegatinas de Blue Lives Matter como contraposición al movimiento Black Lives Matter. De hecho, se ven muy pocas pegatinas de Black Lives Matter. Well, it doesn't have the iconography, I think, that Blue Lives Matter has. Because they actually created a proper logo that spread all over the place. Exacto. The American flag, except one of the stripes, is replaced with a blue line. Sí, y hay todo tipo de versiones para otras cosas. Pero sí, realmente el movimiento Black Lives Matter no tiene la iconografía que se ha creado para el contramovimiento Black Lives Matter. Es decir, Black Lives Matter, las vidas de los negros importan,
Te lo puedes encontrar, a lo mejor nosotros, por ejemplo, compramos pegatinas de Black Lives Matter en un museo de arte afroamericano en Macon, Georgia, y había distintos tipos de pegatinas de Black Lives Matter que yo sorteé y me quedé con alguna, pero realmente no se ven pegadas en los coches, mientras que el Blue Lives Matter, que es la respuesta de la gente que dice la policía hace lo que tiene que hacer, tenemos que confiar en la policía y si la policía considera que hay que matar a ese negro, se le mata. Básicamente eso es lo que quiere decir el Blue Lives Matter. Lo que han hecho muy sabiamente es hacer un logo de ese movimiento. Y entonces el Blue Lives Matter, que son las vidas azules, es decir, las vidas de los policías, importan, lo que han hecho ha sido coger la bandera de Estados Unidos y una de las franjas de la bandera la han coloreado de azul. De tal manera que la bandera la ponen en blanco y negro y la barra azul sobresale. Esa pegatina es súper habitual de ver en las carreteras de Estados Unidos. Yeah. And as you mentioned, there are the different variants, and those just basically they sub out the blue line for another color. Red for firefighters, green for federal agents, yellow for security. They come up with all kinds of different ones. Han hecho un montón de variantes cambiando el color de esa franja de la bandera por bomberos o no sanitarios, como... siempre son cosas relacionadas con la seguridad, ¿vale? Pero realmente la más importante, la que más se ve, la más frecuente es la azul. Yeah, for sure, by far. Yeah. And then you, of course, have pro-life stickers. Ah, sí, claro. Right? Sí. That's one where there are, the non-reactionary version that you can see. You do see some pro-choice stickers around as well. Sí, aquí en Chattanooga sí que he visto tanto pro-choice como pro-life, es decir, tanto anti-aborto como pro-aborto. Yeah. Sí, existen. También existen matrículas relacionadas con esto. Salva la vida o elige vida y cosas así. Yeah. As far as I don't know if we'd call them the leftist or left of center stickers, because the thing is usually they express a point of view that really isn't all that political. Like being anti-hate is not the opposite of being like pro-gun. Sí, es que es muy curioso ver cómo la mentalidad conservadora varía de la mentalidad más liberal o más progresista, incluso en esto de las pegatinas, porque mientras que las pegatinas conservadoras son un tanto agresivas, ¿no? Estamos hablando de ese Punisher, de esa iconografía así como más agresiva, o lo de las armas, ¿no? Mostrarte un AR-15 o ese tipo de cosas parece que es como son más atrevidas en los mensajes, mientras que toda la iconografía que utiliza la persona que vota al Partido Demócrata suele estar relacionada con hay que ser amable, no hay que odiar al prójimo, podemos coexistir. Well, that's the most common one, I think. The coexist sticker. El de coexist? Where all the letters in the word coexist are spelled with different religious symbols to promote like religious tolerance. Sí, es súper habitual de ver esa pegatina. Es una pegatina que pone coexist y todas las letras de ese coexist están formadas por distintos símbolos de todas las religiones del mundo. De tal manera que es como la religión no nos puede separar, bla, bla, bla. También hay las banderas de LGBTQ and various versions of that, rainbow flags. Las banderas del arco iris, todo lo relacionado con la comunidad LGTBQ+. Todo eso, obviamente, se atribuye a ese votante un poco más de izquierdas, normalmente. Yeah. You also have ones I would call passive-aggressive bumper stickers. Sí. The ones that are like, don't blame me, I voted for Trump. Or don't blame me, I voted for Biden or Bernie. Sí. Yeah. Sí. Es verdad que tenemos, en una tercera categoría, tenemos las pegatinas pasivo-agresivas. Yeah. Que son las de, a mí no me culpes, yo he votado a Trump. Yeah. O a mí no me culpes, yo voté a Biden. O sea, pegatinas que se refieren a un problema de la sociedad, o sea, dan por hecho que la situación actual es penosa y por lo tanto la culpa la tienen los que hayan votado por quien esté en el gobierno. Yeah. And then there's always the joke version of it where it's like, don't blame me, I voted for Dolly Parton or some other celebrity or fictional character. Hay muchísimas relacionadas con la política, pero metiendo como a personajes de ficción, ¿no? Las pegatinas de Vota Dolly, por ejemplo, es muy... o Vota a gatos, también hemos visto.
realmente es como muy habitual ese mensaje de todos los políticos son iguales, hay que irse por otro lado, ¿no? Right. O sea, es como, a mí no me hables de política, básicamente Yeah. es lo que quiere decir esa pegatina que a su vez habla de política. Right. Yeah. The other stickers that are sort of passive aggressive. ¿Sí? Actually, they're not on cars. You see them at gas stations instead. Sí. There was the period in time where gas prices went up because sí. of the war in Ukraine. Sí. And so all of a sudden, people started putting stickers of Joe Biden looking cool, but with him pointing up and saying, I did that Sí. to the gas pump. Esa la hemos visto nosotros en Chattanooga. Es verdad. Hay otro tipo de pegatinas también pasivo-agresivas que hemos visto nosotros personalmente en una gasolinera de Chattanooga y que surgieron a raíz de que la gasolina subió de precio cuando empezó la guerra de Ucrania y ha estado alta, bueno, alta para los estándares de Estados Unidos, porque obviamente no es alta a nivel precios de España, ni mucho menos. Right. La gasolina es mucho más barata aquí, pero hubo quien puso pegatinas en los surtidores de la gasolinera donde aparecía Biden sonriente diciendo, yo he hecho eso. Yeah. And so when the prices came back down, it kind of boomeranged, right? Cuando veo a los que pusieron la pegatina rascando así con el dedito, quitando la pegatina de Biden cuando volvió a bajar la gasolina, porque volvió a bajar, obviamente. Yeah. On cars, though, ¿Sí? usually there's a kind of correlation that I think most people have noticed ¿Sí? between how crazy a person is and how many stickers they have Sí. on their car. Totalmente. Se puede saber cómo de loco está alguien simplemente viendo su coche. Si tú ves que el coche está lleno de pegatinas, esa persona está majara perdida. Yeah. Usually, the more there are, the more of a chance you'll see something that's Alex Jones related or QAnon or COVID denying. Sí, es verdad. O sea, en el momento en el que hay muchas pegatinas pegadas unas con otras, es mucho más probable que veas cosas completamente absurdas como pues una imagen de QAnon, de Alex Jones o anti-mascarillas, anti-COVID. Do you remember the Hillary for prison ones that were on a lot of cars as well? Ojo, esas fueron muy habituales en Florida en 2016. Las de hay que meter a Hillary Clinton en la cárcel. ¿No? Sí, esas se veían muy habitualmente. Yeah. And about there being a lot of stickers on the car correlating with people being crazy. There was actually a study done by a social psychologist at Colorado State University that found that there's a link between the number of stickers on a person's vehicle and increased aggression. No me extraña, la verdad. O sea, dices que incluso ha habido un estudio de la Universidad del Estado de Colorado que ha analizado la correlación entre el número de pegatinas que alguien puede tener en su coche con la agresividad de ese conductor. Yes. And their likelihood to be involved in road rage incidents. Claro, tiene todo el sentido que el que tiene el coche lleno de pegatinas sea el que te pueda sacar la pistola como le adelantes por la derecha. Yeah. And then they're the truly crazy people, like that literally their car is completely covered in messages and they're not super common, but you do see them from time to time. Sí, hemos visto alguna de esas. Tengo una en la cabeza, no sé si es la que me vas a decir, pero sí, cuando tú ves que un coche tiene muchas pegatinas, ya sabes que está un poco grillado. Yo normalmente, cuando vamos a alguna tienda y tenemos que atravesar un aparcamiento grande, me voy fijando. Y cuando hay muchas pegatinas me paro. Porque es como tú dices, cuando hay muchas pegatinas hay más posibilidades de ver alguna que digas, ostras, lo que tiene esto. Pero como el coche entero esté lleno de pegatinas, eso ya es otro nivel que no se ve tan frecuentemente, pero ese nivel da miedo. O sea, ese nivel ya es, voy a hacer la foto rápido porque como salga el conductor yo no quiero estar aquí. Right. Just... be as sly as possible. Y me acuerdo de una vez que estábamos los dos en el coche en Miami y el coche de delante era un loco con el coche completamente lleno de pegatinas. Mi coche, como siempre, estaba sucio y no se podía hacer bien la foto y le estuvimos siguiendo un poco porque tenía una pegatina de la conspiración, de la teoría de la conspiración de que los pájaros no existen. Era un negador de los pájaros. Era una de esas pocas personas que creen de verdad que los pájaros tienen videocámaras y el gobierno nos vigila a través de los pájaros.
Eso lo hemos visto tú y yo. Yeah, yeah. And we've also seen, I think it was in a documentary where it was someone whose car was covered in flat earth messages. Sí, es verdad, es verdad. También hemos visto en un documental un coche que estaba completamente cubierto de pegatinas relacionadas con que la Tierra no es redonda. Yeah. Bueno, pues Yeah. eso, o sea, ya es otro nivel. Yeah, a lot of the times when your car is so covered in messages, you're basically crazy to the point where there's no longer a coherent political message. No, claro, sí, ahí ya no se puede buscar un mensaje político porque ahí ya se nota que esa persona no está bien de la cabeza y no debería estar conduciendo. Right. Like, I mean, I've seen a car where it was covered in messages that were for outlying circumcision. ¿Ah, sí? Yeah. O sea que, por ejemplo, tú has visto un coche completamente cubierto de pegatinas relacionadas con la circuncisión. Yes. O sea, gente que tiene una opinión muy, muy, muy fuerte Yeah. contra la circuncisión. Yeah. Ya. Yeah. And as far as like political message stickers, Sí. I don't know. I've never felt comfortable with the idea of, wearing my political opinions, physically. Yeah. I've never felt comfortable putting it on my car, Ya. especially because I'm not around my car all the time. I don't trust people to not, No, sí, no, la verdad es que yo lo entiendo perfectamente y yo soy igual, o sea, yo no me siento nada cómoda poniendo ningún tipo de pegatina, Yeah. Y más si es política. Como tú dices, no siempre estás cerca de tu coche. Yeah. Y hay veces que incluso no querrías estar cerca de tu coche. O sea, yo desde que nos hemos mudado a Chattanooga, yo en Miami llevaba una gorra que me compré en aquel museo de Macon, Georgia. Me compré una gorra que ponía Black Lives Matter. Yo esa gorra no la estoy utilizando en Chattanooga. Yeah. Porque no me quiero arriesgar a que alguien que no esté bien de la cabeza se enfade mucho conmigo. Right. Although it shouldn't be, but it's certainly a more provocative message Sí. than saying, political support for a candidate. ¿Sí? O sea, ¿tú considerarías que mi gorra que pone Black Lives Matter es más agresiva, es más controvertida y más crea más polémica que Yeah. si llevase una gorra que dijese vota a Biden? I think so. I think it's more likely to provoke a response. Claro, es que es eso. A mí eso es lo que me da miedo, que haya alguien que me conteste algo desagradable. Yeah. ¿Sabes? Porque es eso, es como que provoca empezar una conversación. Que yo creo que también esta gente que lleva las camisetas y las pegatinas y toda la parafernalia Yeah. de ultraderecha, o no de ultraderecha, de lo que nosotros consideramos ultraderecha, que es todo el tema de las armas, todo el tema libertario, todo, Yeah. ¿sabes? Ese tipo de mensajes así más agresivos, más pro-Trump también, da la sensación de que llevan eso puesto encima para empezar la conversación. O sea, como que ellos son los que quieren empezar la conversación. Entonces, Right. como yo no quiero hablar con esa gente que me insulten por llevar una gorra que diga las vidas de los negros importan, Yeah. pues he dejado de llevarla. Yeah. Muy Well, triste. yeah. And I think that's why you see so many more far-right messages on people's cars and why you see them on people physically, their shirts and hats and stuff. Sí. Because not only do they want to start the conversation, they also just like the idea of triggering the libs. Sí, exacto. Yeah. Es como que les gusta provocar a los liberales, porque yo estoy convencida de, vamos, nosotros nunca hemos sentido la necesidad de contestar algo a alguien cuando Yeah. hemos visto que esa persona lleva una gorra que pone Make America Great Again. Yo Right. no voy a iniciar una conversación con esa persona. Y sin embargo ellos parece que sí que quieren pincharme a mí si pueden hacerlo. Yeah. ¿Sabes? Es como tienen... Hay esas dos mentalidades, ¿no? Da la sensación de que la gente que es más progre o menos conservadora no quiere líos y la gente que es ultra conservadora le va a la marcha. Right. And I know you don't really care for Biden, so I wish there was a better example right now for me to ask you this Sí. question. Like, okay, if it was 2016 and Bernie was around, would you Sí. put the sticker on your car? Bueno, es que de hecho tengo la respuesta para eso. No sé si te acuerdas, pero cuando nosotros estuvimos en Boulder, Colorado, Yeah. en una tienda vi una pegatina muy graciosa de Bernie, que era Bernie como si fuera un Muppet, como si fuera un teleñeco. Okay. Era una imagen de Bernie, pero en vez de ser la foto Right. real de Bernie, Which- era un teleñeco Bernie. Was it a specific one or no? No, It was just o sea, his era un style. señor, Yeah. sí, era un Yeah. señor mayor teleñeco, básicamente. Y ponía Bernie, y el Bernie lo ponía como con la letra verde y blanca de Barrio Sésamo, ¿sabes? Y me compré esa pegatina, y me acuerdo que me la compré, y pensé, estamos hablando del mes de julio, Yeah. y me acuerdo que pensé, si Bernie consigue ganar las primarias, me la pongo en el coche.
Okay. ¿sabes? So, yeah. Y nunca ocurrió. Wow. Y la tengo en una caja, esa pegatina. O sea que sí, estuve dispuesta en un momento dado de mi vida a poner una pegatina para intentar conseguir más votos para esa persona. Yeah. Ahora mismo no me pondría una pegatina de Biden. No. No, yo lo siento. O sea, It's- yo realmente quiero que gane Biden estas elecciones porque es la opción menos mala, pero no me pondría una pegatina de Biden. Y además es que creo que el país está tan dividido que realmente es imposible convencer a alguien que no quiere votar a Biden de que Yeah. vote a Biden. Yeah. And I think that same is true for Trump for a lot Sí. of voters as well. Sí. So this might be the election with the fewest political bumper stickers, or at Puede least ser. candidate bumper stickers in the last 50 years. I don't Sí, know. Yeah. puede ser que estas elecciones veamos una caída en picado de las pegatinas por eso, porque la gente vea que no hay nada que hablar, Yeah. que la decisión está tomada y el país está dividido y es lo que hay. Right. Pero bueno, Yeah. este podcast no iba a ser pesimista y no sé cómo lo hacemos, que siempre terminamos Well. de bajón. Yeah. It's hard not to. Bueno, pero me ha encantado este tema de las pegatinas. Sí. Así que nada, seguiremos hablando de cositas relacionadas con las elecciones. Yeah. Hasta la semana que viene. Ciao. Chao.